Y por lo tanto, que tú llegas a sí, ¿cuánto quieres? 1.000 euros, sí tenemos. ¿Cuánto quieres? 10.000, sí tenemos. Pero nada más. Porque ese dinero no está, no tienen volatilizado. Y muchas veces incluso lo tienen perdido, lo han perdido. Solo pueden recuperar a través de generación de deudas, etcétera, 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 como para que ellos le cuente como activos. Fijaos que las deudas que ellos tienen en cuenta como activos. Pero eso sería entrar en el mundo. Ahora, que igual nos da tiempo un poquito a hablarlo ahora al final. Bueno, entonces se acaba con la intermediación bancaria, con el protagonismo de los bancos en la intermediación, y por lo cual se da a los mercados financieros. ¿Por qué se hace todo esto? Porque cada vez más dinero estaba entrando en los mercados financieros. Cada vez se necesitaba volver a desenjaular al monstruo ese que te habían tenido tanto pánico y que por tanto se habían generado las instituciones de Bretton Woods para sujetarlo. No quedaba otro remedio, no es locura. No es una cuestión de locura como no es una cuestión de maldad. Otra cosa es que pensemos que ese sistema es aceptable o no. Eso será un paso que ya hablamos luego, pero es una cuestión de lógica dentro de la ilógica, o lógica sistémica. Una lógica dentro de una determinada lógica. Otra cosa es que esa lógica que es racional sea razonable. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Bueno, entonces los mercados financieros terminan erigiéndose en el elemento central de la actividad productiva y, por supuesto, en claves de la actividad especulativa. Para contrarrestar esa pérdida, la banca también se mete a especular. Dice, que me habéis quitado a mí el protagonismo en la intermediación bancaria, en los préstamos, en el engranaje del mundo productivo y demás, pues yo también me meto en el mundo de la especulación. Entonces, en general, toda la banca de inversión. Toda la banca especulativa, en donde se meten las fusiones de las empresas, a la gestión de patrimonios privados y, sobre todo, en el mercado hipotecario, donde ellos van a descubrir el gran chollo prestando dinero. Hasta hace muy pocos años iban a tu casa a decirte que por favor aceptaras un préstamo, que ellos te daban el préstamo de lo que quisieras, ¿verdad? Te llamaban y te daban préstamo de cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, los estados hacen dejación de su soberanía, obviamente, permitiendo que los bancos centrales se independicen de ellos, cosa tan aberrante como esa. Para luego decir que yo no puedo hacer nada, ese banco central es el que lo ha decidido. Ese señor Trichet, ese es el señor, ¿cómo se llama el de ahora, el italiano? Monti, ese señor Monti, son ellos los que deciden, yo no puedo hacer nada. Es decir, no, es el Draghi. Monti es el presidente impuesto, que lo han votado solo ellos. El tecnócrata. Y entonces un Estado, un gobierno se independiza, deja que su banco central se independice de ellos. Es decir, tú no tienes control sobre nada, ni sobre tu propia moneda. Es decir, es la locura llevada al grado máximo de la racionalidad. La continuación de esta racionalidad, cómo lleva a la locura racional, digamos, que podría ser ilógica. Y al mismo tiempo los estados pasan a emitir títulos de deuda en los mercados financieros mundiales. Ellos mismos se venden a los propios que tienen su dinero, porque el Banco Central solo tiene dinero del Estado, para empezar. Y ellos mismos se ofrecen sus títulos a los bancos y a los mercados financieros, por lo que entran como cualquier otra entidad o cualquier otra empresa dentro del rating internacional de riesgo. Una cosa que la absoluta mayoría de la gente no tenía ni idea de que existiera. Hasta hace 2 días que los telediarios nos han machacado con lo que es el rating de riesgo, la prima país, no sé cuántas cosas estas, etcétera, etcétera. ¿Habéis visto lo que hablan ahora los telediarios de economía? Hace 5 años no había ni una noticia de economía en los telediarios. No se hablaba de nada más que de lo bien que iba la construcción, de lo bien que iba la bolsa española, de cómo creábamos empleo y crecíamos. Eso es lo más que decían. Y luego, por supuesto, cómo iba el Madrid y el Barcelona. Y era lo que se dedicaba a los telediarios, fundamentalmente. Todavía también, pero ahora le tienen que meter un poquito de economía porque la gente está asustada y tienen que explicarle un poco. Y cuando le explican un poco, le explican otra vez el cuento de la vaca, que pasta y que tiene 2 cuernos y que come hierba y que tiene manchas negras y blancas. Esa es la explicación de la crisis. Bueno, pues eso hace que ellos mismos se vean obligados a llevar esas políticas ortodoxas monetarias y fiscales que les mandan
De tal manera que ella dice, es que estamos atados de manos, no podemos hacer otra cosa. Autojustificación, la excusa perfecta. Entonces, ¿para qué les hemos elegido a ustedes? Miren, ya, pero los mercados son más poderosos que nosotros. Bueno, pues vamos a elegir a los mercados, ¿no? Si son más poderosos, ¿dónde está el poder? Vamos a elegir a los que tienen el poder, de verdad. Entonces, si no son ustedes, no, pero ahí ya no. La democracia se desustancia cada vez más. Es decir, cada vez las instituciones que elegimos pintan menos en claves decisorias, a nivel tanto local como mundial, y cada vez aquellas que son realmente decisorias están más y más alejadas de los ciudadanos. No, los ciudadanos no pueden acceder a ellas. Alguien vota por la gente que está en la Comisión Europea, en el G20, ¿no? ¿Verdad? En tantos y tantos grupos, en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Ni en el Banco de España. Ni en el Banco de España tampoco, ¿no? Bien. Bueno, este es un entramado especulativo financiero mundial que fue eligiendo caballos ganadores en cada momento, diciendo, todos los recursos vamos aquí porque esto sí que nos va a salvar, esto va a hacer que crezcamos y demás. Empezaron con las tecnologías nuevas de información y comunicación, las nuevas tecnologías de información y comunicación, luego con el software e internet, lo que se llama nueva economía, de cuando eso estalla pasan al sector inmobiliario, hasta que el sector inmobiliario ha estallado también y entonces han descubierto un nuevo chollo, que son los agrocombustibles y la energía en general. Sobre todo aquellas cosas que son van buscando las cosas que son cada vez más imprescindibles, donde la gente tiene que entrar, quieras o no, a comprar. Tiene que comprar combustibles y tiene que comprar alimentos, ¿verdad? Especular con eso es fundamental. Y, por supuesto, con la energía. Ya es de lo último que nos va quedando. Por eso están metidos ahora ahí. Y toda la especulación financiera está centrándose cada vez más ahí. Ya la construcción lo han dejado, todas esas cartas están por ahí, ¿no? Veremos a ver. Fijaos, los activos financieros en el mundo, ¿cómo han aumentado? En el año 82 había 13,9 millones, por debajo del PIB mundial bruto. En 2004 eran 150 billones, 3 veces el PIB mundial bruto. En el año 2011, como ya nadie da datos, se especula que está entre 601 y 1.200 billones de dólares. De 10 a 30 veces el Producto Mundial Bruto. De 10 a 30 veces la economía real. El Producto Mundial Bruto en la actualidad son 60 billones de dólares. O sea, la riqueza real generada en el mundo son 60 billones de dólares. Luego habría que ver si es real o no por las contabilidades de los productos interiores brutos, cómo se hacen, pero bueno, no entremos ahora en eso porque sería ya mucho. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Cómo carajo se os ocurre que se pueden eliminar 1.000 billones de dólares que sobran, que no son reales? ¿Cómo se pueden eliminar? Si es que ahora mismo en el mundo solo circula prácticamente capital ficticio, que es de mentira, dólares chatarra. Estamos como si estuviéramos jugando al Monopoly, pagándonos unos a otros con dinero de mentira, unos a otros y aceptando ese dinero porque nos viene bien, claro, mientras me des este dinero y a mí también me lo acepten, vale, pero ese dinero no es real, no existe, o sea, es un dinero que están dando la maquinita de hacer churros y desgraciadamente es la salida que parte de la izquierda nos propone para el Banco Central Europeo, que tire de la máquina de hacer churros también, de hacer euros, y así salvará la especulación sobre las distintas economías, porque tenemos un euro, suficientes euros para cubrir todos los déficits. Es lo que nos están pidiendo también a veces. Mira, no hay posibilidades de destruir 1.000 billones de dólares ficticios que no sean a través de una gran catástrofe. Y si va a ser planificada, lo más fácil es que sea bélica. No hay ninguna otra posibilidad. Porque destruir 1.000 billones de dólares así en el mundo tendría que cerrar el sistema financiero, todo el mercado de valores del mundo y decir, bueno, ahora empezamos, lo tiramos todo ahí, valores,
bolsa, todo lo que es el capital, hasta el propio capital real de todas maneras, todo es un gran cataclismo total. ¿Cómo están intentando parchear esto? Es la clave, es decir, cómo van destruyendo poquito a poco. Cada bajada en bolsa son capital que se destruye, ¿verdad? Desde la crisis que comienza en finales de 2008 o 2009, hasta aquí se calcula que se han destruido unos 100 billones de dólares aproximadamente. Pero es insignificante, en plena crisis, con las dimensiones que tiene la crisis. Insignificante, 100 billones, ojo, que ya son casi 2 veces el Producto Mundial Bruto, ¿no? Pero aún así es insignificante para lo que son las dimensiones de eso. Es decir, ¿cuánta dimensión de crisis necesitan para destruir eso? ¿Y cómo se puede hacer por mecanismos normales que no sean con cataclismo absoluto? Bélico, claro. ¿Cómo se puede hacer? Luego os daré otras claves para que veamos cómo sus únicas salidas van siendo esa, la guerra. Su única salida va siendo esa. No van teniendo más. Por supuesto que todo esto no se hizo así como así. Todo esto necesitó del brazo político, policial y militar para realizarse. Es decir, desde los años 70 hasta aquí, el sistema genera una gran ofensiva, esa guerra de clases unilateral que desata desde arriba hasta abajo, no solamente la hace así en la economía, sino que genera una ofensiva radical contra los sujetos antagónicos en todo el planeta. Algunos de los sitios eso lo haré muy rápidamente para que no tenemos más tiempo a entrar sobre eso, pero comenzaron en el cono sur latinoamericano, por supuesto. Para realizar toda esta guerra de clases y toda esta apropiación sistémica de riqueza para unos pocos, hubo primero que doblegar políticamente al conjunto de los sujetos antagónicos en todo el planeta. Donde no se pudo doblegar antagónicamente, políticamente a esos sujetos, se les doblegó policíaco-militarmente. Toda la cosa empezó en el cono sur de Latinoamérica. Pero no paró. De ahí ya no paró. Golpe de Estado en Chile, colaboración con los golpes de Estado y apoyo a las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, bloqueo y agresión permanente a la Revolución Cubana, acoso al Panamá nacionalista de Omar Torrijos, apoyo a la dictadura de Somoza, En África, toda la lucha contra los países del frente, contra la apartheid, Zimbabue, Zambia, Namibia, Botswana, Angola, Mozambique, todas las guerras sucias que se desatan contra esos países, los derrocamientos o eliminación física de líderes africanos independentistas, nacionalistas o socialistas, como Nkrumah, Sékou Touré, Chibamou Moundlane, Samuel Machel, Amílcar Cabral, Patrice Lumumba, etcétera, etcétera. En Asia, guerra contra Vietnam, golpe de Estado a Sukarno, guerra a la sublevación iraní, apoyo a las opciones integristas en los países de religión oficial musulmana. Esto es muy importante, apoyo a las opciones integristas para que fueran desplazando a las fuerzas de izquierda esas opciones, apoyo incondicional a Israel, golpe de Estado en Tailandia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello necesitó del brazo político-militar, efectivamente. Y ha dado como resultado una creciente e imparable concentración de la riqueza. El índice de Gini, conocéis el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad que hay entre la formación social y también a nivel regional y mundial. Cuando el índice de Gini tiende a 0, quiere decir que la igualdad es máxima. Cuando tiende a 1, se mide entre 0 y 1. Cuando tiende a 1, es máxima la desigualdad. 0 es máxima la igualdad, 1 es máxima la desigualdad. El índice de Gini mundial se calcula aproximadamente en 0,89. Eso quiere decir que de cada 10 personas una se queda con el 99% de la riqueza. En el año 2000, el 1% de la población tenía el 40% del valor neto mundial. ¿Qué significa el valor neto? Porque esto es muy importante. El valor neto es la diferencia entre los activos que seres humanos, empresas, personas, estados o cualquier otra entidad tiene. Podemos desglosar por unas u otras entidades.
Los activos que tenemos son, pues, por ejemplo, los asalariados, pues el salario que nos dan, más a lo mejor si tenemos la casa pagada, ese es un activo, si tenemos una tierrecita, eso es un activo, etcétera. Si tenemos un dinerito jugando en bolsa, eso es un activo, ¿verdad? Esos son activos. Y los pasivos son, pues, las deudas que tenemos. Si no tenemos la casa comprada, la hipoteca que estamos pagando es un pasivo, es una deuda. Si hemos pedido un préstamo por cualquier cosa, es otro pasivo, cualquier cosa, es decir, todo lo que de una manera u otra debemos. ¿Vale? La diferencia, el valor neto de lo que tienen los seres humanos es la diferencia entre los activos y pasivos. Si eso lo hiciéramos calcular, lo calculáramos para las economías familiares en nuestros países o para cada persona individual en nuestros países, tendríamos una concepción muy diferente de la pobreza. Porque nos daríamos cuenta que la absoluta mayoría de nosotros somos pobres. Tenemos más pasivos que activos en la actualidad. Y eso es una forma de pobreza que solamente se mantiene porque hasta ahora nos siguen dando crédito, incluso para pagar nuestras deudas. Pero en el momento en que no nos den crédito para pagar, no podemos comprarnos ni un techo donde vivir. La gran mayoría de la población. Y eso es una forma de pobreza camuflada que nos han llevado de la cabeza, porque nos hace pensar que somos clase media, que podemos consumir cosas a crédito. Fijaos. Bien, el 10% de la población mundial tenía en el año 2000 el 85% del valor neto mundial. Nunca la humanidad había conocido tan impúdicos niveles de desigualdad. Una desigualdad que aumenta, hoy en día esos porcentajes son sustancialmente mayores, y que además aumenta en todos los sitios. Fijaos esos datos de Estados Unidos. En el año 70, antes de que empezara todo esto, los 100 patronos más importantes de Estados Unidos obtenían 39 veces el monto del ingreso de los asalariados base del país. En 2005 tienen 975 veces el monto total de los asalariados base. Esa sí que ha sido una jugada maestra. Esa ofensiva, esa guerra de clases de capitales ha sido una jugada maestra. Esos niveles de acumulación de riqueza de unos pocos son increíbles. Fijaos el aumento de la retribución real en la industria estadounidense entre el año 50 y el año 2000. Cómo va bajando la retribución real de los trabajadores en la industria estadounidense. De 3.6 que aumentaba cada año el aumento del salario a las cifras, con ese breve repunte de los años 90 por la economía, la nueva economía del software y demás, a el 0,3. Hoy está más bajo. Por supuesto que esto se acaba en 2005, los datos hoy son más bajos. La retribución real de todos los empleados del sector privado desde la década de los 60 hasta el lustro 2000-2005. Fijaos, Japón, menos 1,3. Alemania, menos 0,5. Ese es el modelo que nos dicen que tenemos que imitar. Ese es el modelo que dicen que nos va a sacar de la crisis, ¿verdad? Que Alemania se basa fundamentalmente probablemente el país. Estos tres países son los que han condicionado la dinámica capitalista desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí. Toda la dinámica del sistema capitalista está basada en estos tres países. De tal manera que cuando a uno le va mal, cuando a uno le va bien, a los otros dos le va mal. Y viceversa. No pueden ir los tres bien al mismo tiempo, ya desde hace tiempo. Y eso significa muchas cosas, por supuesto, pero significa, entre otras, que Alemania se basó precisamente en un salario real producto más bajo que los otros, es decir, pagar menos por la productividad mayor que tenía su fuerza de trabajo, a costa de depreciar la fuerza de trabajo propia para destinar su economía fundamentalmente a la exportación. Para eso nos necesitó al resto de países europeos. Para eso se empeñó en formar la Unión Europea, para poder exportar sus productos teniendo una sola moneda, de tal manera que nosotros no pudiéramos competir con ellos.
Claro, si tú vas a competir con un país que tiene 40% más de productividad que tú, solo lo puedes hacer de una manera, devaluando tu moneda, porque tu moneda valga muy poco para poder colocar tus productos a un precio mucho más barato que los suyos en el mercado. Eso es lo que hacía España con la peseta y eso es lo que hacía Italia con la lira, que es un experto en devaluador. La estrategia del gobierno italiano siempre se basó en devaluar la lira. Pero eso después de la Unión Europea ya no lo podemos hacer más. Entonces, no podemos competir con un país que tiene unos niveles de generación de riqueza, una productividad enormemente mayor teniendo la misma moneda. Eso es un proyecto hecho precisamente para desguazar el conjunto de la Unión Europea, de los países que la integran y ir apropiándose cada vez más de su riqueza por parte de Alemania. Para eso nos quiere. Eso, ¿sabéis cómo se llama? El abrazo del oso, ¿verdad? ¿Cuánto de hierro? ¿Verdad? Ese es el abrazo del oso. Para eso nos quiere. Y encima tienen la hipocresía de decir que no cumplimos con los déficits. Porque nos endeudamos. Y claro que así nuestras economías son débiles. Pero claro, si no cumplimos precisamente porque os estamos comprando vosotros. Si dejamos de comprarnos, acabamos el suyo. Entonces tienen la hipocresía de decir... No, pero en realidad es una hipocresía que ellos saben que lo único que lo hacen es para podernos imponer también nuestra política. No solamente para dominarnos económicamente, sino para decir además lo que tenemos que hacer en casa cada día. De manera que sea bueno para sus intereses. Hoy se lo han emplazado a Rajoy en la investidura. Y se lo ha dicho no precisamente de un diputado de las izquierdas, sino Ekerica, el del PNV. Le ha dicho, no, pero usted va a seguir los dictados de la austeridad fiscal sabiendo que eso contrae la economía. Y el otro le ha respondido, a corto plazo es así, pero es la única solución a largo plazo, le ha dicho. Siempre nos ponen la felicidad y el futuro a muy largo plazo. Fijaos, su frase favorita. Ya vamos a empezar a ver la luz al final del túnel. Esta la dice, se la he oído decir prácticamente a todos los políticos del mundo, profesionales del mundo, a todos estos gestores de capital del mundo. Ya vamos a ver la luz al final del túnel. Claro, la luz al final del túnel es una locomotora a toda velocidad que viene sin frenos. Esa es la luz al final del túnel que nos llega, fundamentalmente. Las fortalezas del capital casi nos darían para hablar de muchas sesiones. La principal fortaleza del capital es que en estos momentos, en esta coyuntura gravísima histórica que estamos viviendo, es que ha llegado a la completud del sistema mundial, tiene su ley del valor universalmente expandida en todo el planeta y ha incorporado a todos esos territorios, poblaciones, estados, todas esas economías que después de la Segunda Guerra Mundial lograron salirse del sistema capitalista. Las vuelve a succionar desde los años 90 para acá y por lo tanto ahora genera un único espacio de valor mundial, una única fuerza de trabajo mundial. China entra también en el juego desde aquella famosa reconversión, reestructuración de los años 70 de Deng Xiaoping en adelante y después cuando abraza la Organización Mundial de Comercio entra en el mismo juego, así que no penséis que China está fuera del juego. ¿Eso qué significa? Que casi 2.000 millones de personas entran a formar parte del ejército de reserva mundial. Y que si ya no tenían poco cuando el capital decía, pues me voy a otro sitio a producir o importo fuerza de trabajo migrante, ahora son casi 2.000 millones de seres humanos más que están dispuestos a trabajar por nada. ¿Cuál es el salario medio que puede ganar un trabajador ruso? 200 euros al mes, entre 150 y 200 euros al mes puede ganar un camarero ruso. ¿Cuánto puede ganar un trabajador medio del sureste asiático? Pongamos también el camarero, ya que hemos hablado del camarero. 70 euros. Dólares, perdón, estoy hablando de euros, pero no son dólares. Vamos a dejarlo. 70 dólares al mes y más. ¿Qué pasa con si logra incorporar a África también en el proceso globalizador? ¿Cuánto puede ganar un trabajador de Zambia medio? 15 dólares al mes. ¿Cómo eso es? Es una fuerza de trabajo mundial que con esos salarios, con esos precios. ¿Y eso cómo se puede mantener así? Gracias al valor, al precio diferente de la fuerza de trabajo que el capital
impone en unas y otras formaciones socioestatales. Para eso le interesa sobremanera conseguir manteniendo barreras estatales, estados. Y hay aquí otra de sus grandes contradicciones, porque hoy necesitaría una especie de entidad capaz de gestionar el sistema universal planetario que ha constituido el sistema mundial capitalista, de la misma manera que generó y creó el Estado para controlar al capital dentro de la nación, el país, dentro de determinado país, lo que se llamó el Estado-Nación, que en realidad no era un Estado-Nación porque dentro de los Estados hay muchas naciones, pero se llamó. Y no genera esa entidad de dominio y de control mundial, por una parte. Porque además necesita, porque entonces tendríamos una única entidad. Si la fuerza de trabajo valiera lo mismo en todo el mundo, se le acabaría este chollo. Necesita que la fuerza de trabajo, igual que las mercancías, tengan precios diferentes, para poder jugar con eso y para poder jugar con las migraciones a nivel mundial a su antojo, ¿verdad? La otra gran contradicción es que la impúdica, y si queremos le quitamos el adjetivo, la enorme concentración de riqueza a nivel mundial no es sino el principio del fin de su base económica. Cuanta más concentrada esté la riqueza, menos posibilidades de realizar la ganancia tiene el capital. ¿Por qué? Porque menos gente puede consumir. Así de fácil. Este sistema es el único en el que los productores son al mismo tiempo los consumidores. En el sistema tributario antiguo, sistema feudal, etc., los productores y los consumidores no solían coincidir. Pero aquí, los consumidores somos los mismos que producimos. Tanto más daño haces a los productores, es decir, como asalariados, tanto más daño te haces a ti mismo porque eliminas los consumidores. Y de esa contradicción tampoco pueden salir. Es otra de sus enfermedades crónicas. Tanto más destrozan las condiciones de vida de los seres humanos, tanto más se quedan sin su base de venta. Y por eso la democracia capitalista, algunos la llamamos democracia esquizofrénica o democracia coja, porque al mismo ser humano le tratan de diferente manera si es productor o si es consumidor. Si tú eres consumidor, cualquier sitio donde vas, así pasa usted, señor, que desea, hay algo, alguna persona más que vamos a ver, compre esto, puede comprar esto otro, puede incluso elegir productos e incluso votar por alguien. Y puede votar por su alcalde, puede votar por otro. Pero en la esfera de la producción, donde eres un currito, no puedes votar por nada, ni decidir qué van a producir la empresa, la oficina, que tú trabajas, qué servicio, cómo se va a dar. Ahí obedeces. Simplemente, ahí no hay democracia. Por eso, un sistema de democracia plena es aquel en el que la democracia esté también en la producción, no solo en la circulación o en el consumo del capital, sino en la producción. Pero para que eso se pudiera dar, los medios de producción no pueden estar en manos de menos del 1% de la sociedad, en manos privadas. Los medios de producción tienen que estar en manos de todos. Eso antes lo llamaron socialización de los medios de producción en el siglo XIX. De ahí vino el concepto de socialismo, ¿verdad? Tan adulterado hoy en día, tan pisoteado hoy en día, ¿verdad? No sé si estamos sobre el tiempo. Pues esa gran, enorme contradicción se añade a todas las otras que os he ido diciendo para comentaros que al mismo tiempo que busca sus salidas desesperadamente, esas propias salidas, esas propias huidas le van llevando a callejones sin salida, como el que corre enloquecido y termina metiéndose en un callejón sin salida de quienes le persiguen. Y esos callejones sin salida son cada vez de muros más altos para superarnos. Esas grandes contradicciones solo las superó en otros tiempos, el sistema solo las superó a través de expansión a nuevos territorios, expansión de capitales, exportación de capitales o la guerra. Según se le van limitando las otras, va quedando cada vez más solamente en la de la guerra.